Ahora sí. Antes de entrar, digamos, en la clase que nos quedó pendiente, donde habíamos quedado, quería mostrarles una cosa en la que vengo trabajando, que se acuerdan que les conté del trabajo práctico integrador, ¿no? Que la idea era construir una matriz de datos entre todos, entre todas, y que ustedes también tuvieran acceso, digamos, a una matriz online y pudieran ir llenando con sus datos de medición. Más o menos armé, digamos, la tabla a llenar para los datos de temperatura. Necesito que tengamos una serie de acuerdos respecto a cómo vamos a medir las precipitaciones. Esto es porque necesitamos estandarizarnos, o sea, necesitamos tener un instrumento que sea similar, comparable, y que todos los datos después se puedan analizar en conjunto, digamos. O sea, esto pasa porque si uno mide con... O sea, mi propuesta era de armar, digamos, un pluviómetro casero en casa con los instrumentos que tenemos, pero debemos tener ciertos acuerdos previos respecto a cómo lo armamos. Estoy buscando ahí cómo se construyen algunos pluviómetros, es muy simple, hay que cortar una botella y ponerle básicamente una escala graduada, o ni siquiera eso, a veces es simplemente cortar y medir el volumen en otro recipiente graduado, pero después me di cuenta, dije, estaría bueno por ahí, o sea, que lo armemos, digamos, entre todos, o sea, que tengamos un acuerdo y que ustedes también participen, ¿no? Que yo les diga, bueno, armen este. No, o sea, así que les voy a dejar de tarea que busquen, que lean, que busquen en YouTube, en Google, no sé, en libros, donde quieran, a ver cómo se construye un pluviómetro casero. Esa es la consigna, buscar cómo se construye un pluviómetro casero. Así después, la semana que viene, charlamos en algún blog en un ratito de esto, digamos, o sea, cada uno comparte lo que investigó, lo que buscó, y llegamos a un acuerdo acerca de qué pluviómetros vamos a construir, digamos. Yo tengo recuerdo que en San Martín, en Casa Tuman, tenían en la vidriera una serie de pluviómetros distintos, muy simples, pero la idea, la verdad, que no es que tengan que comprar un pluviómetro. O sea, quizás lo usamos para esto y no lo vuelven a usar nunca más. Así que me parece que por ahí más espera la idea de poner manos a la obra y armar algo casero, que nos va a dar una medición muy similar, o sea, vamos a tener, digamos, el mismo margen de error. Así que les dejo de tarea que lo busquen en casa. La semana que viene, en la clase del miércoles, por ejemplo, charlamos de esto y determinamos de definir qué pluviómetro vamos a construir, todos. Y nada, eso simplemente. Igual les quiero mostrar, digamos, la matriz que vengo armando para que ustedes vayan teniendo una idea. Todavía no se las compartí. A ver, momento. A ver. Ay, no sé cómo cambiar de pantalla acá. A ver, paren un poquito. Que voy a... Un momento. Ahí está. Vamos a cerrar esto, esto. Ahora sí. Hola, Cristian. Bien. La idea más o menos básica de esta matriz de datos que les quiero compartir es esta, o sea, es una planilla de Excel que la puse en un Google Drive. O sea, la idea después es pasarle el link, compartirlo y que todos tengan el acceso, digamos, a esta planilla de datos. La planilla es muy simple, tiene por ahora 3 solapas, 3 pestañas, digamos, donde vamos a trabajar con la temperatura, con la precipitación y con la nubosidad. Como verán, por ahora cada pestaña es una variable distinta y tiene la misma pinta, digamos, de entrada. O sea, ven que estoy cambiando de pestaña y son exactamente equivalentes. Mi idea es que, o sea, tienen una columna con la fecha, toda esta columna, tienen una columna con la hora, y luego hay columnas que definen diferentes observadores. El observador 1, 2, 3, 4, 5, hasta 32 tengo de filas para allá porque seríamos todos los que participamos de la materia. La idea es que después cada uno se adueñe, se quede con una columna, digamos,
y no sé, les pongo un ejemplo. El observador 1, supongan que es Santi Romero, Santi va a ser siempre esta columna. Acá, Santi, vos podés cambiar directamente, dejar que sea observador 1 y poner tu nombre. O sea, me interesa, digamos, que cada uno tenga un ID o una identificación de columna, o el nombre mismo usen, para que todas estas columnas estén destinadas a la medición que haga cada día Santiago, por ejemplo. El observador 2 va a tomar su columna y va a hacer, digamos, la anotación. Momento, acá me estoy dando cuenta de una cosa, por eso es como que esto necesita una semana, digamos, de ajuste. Después, una vez que la tenemos ajustada, arrancamos, digamos, con el experimento. Cada columna observador debería tener otra columna que sea la hora, ¿no? O sea, acá tengo hora y observador. Entonces, todo esto corresponde, por ejemplo, decíamos a Santiago. Santiago, el lunes 14, el próximo lunes, por ejemplo, a las 15 horas, mira su termómetro que dejó afuera, anota la hora y anota la temperatura. ¿Sí? Esa es la idea. Luego el observador 2 anota la hora, falta una columna de hora para el observador 2 porque cada observador va a tener una hora diferente. ¿Sí? Mi idea original es que no nos pongamos, digamos, el horario fijo de todos medimos a las 15 o todos medimos a las 16. Cada uno mida a la hora que pueda, que le quede más cómodo, que tenga un ratito. O sea, incluso no es necesario que todas las mediciones sean a la misma hora. ¿Por qué? Porque me interesa luego poder construir una curva, como las que les di en el trabajo práctico número 1, donde haya una reconstrucción horaria de la evolución de la temperatura en ese día. ¿Sí? Sí, la zona yo la estoy dejando por ahora sin que la completen para no complejizar la tabla, pero ustedes al ser cada observador tener un nombre, un ID, la idea es que después, o sea, cada observador tenga asignado un punto de latitud y longitud y altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, sí es requisito, sí, también se puede ingresar una sola vez, o sea, después puedo hacer una fila más, donde, por ejemplo, el observador 1, Santi Romero, toma la temperatura siempre en su casa y nos ponga en una fila cuál es la ubicación de su casa, ¿sí? O sea, si está en el centro, si está en La Vega, si está en la Cascada o si está, no sé, en Rucahué. O sea, eso después cada uno lo completa, digamos. Pero yo al asegurarme que el observador 1 es siempre el mismo y la medición es siempre esté hecha en el mismo lugar, ya tengo, digamos, la geolocalización para todo ese registro de datos. ¿Se entiende? Así que, como ven, o sea, ya contándoles, hay que hacerle algunos ajustes a esta tabla. Esa es un poco la propuesta. Luego, a ver. Para la precipitación, como les digo, tenemos que acordar qué tipo de pluviómetro vamos a estandarizar, ¿sí? A construir todos para poder hacer la medición con el mismo. Y luego, la variable nubosidad, por ahora mi idea original es que va a ser una variable de medición subjetiva, ¿sí? También tenemos que tener una columna con el hora, y cada observador esa hora lo que hace es mirar al cielo lo mejor que pueda, o sea, en todas las direcciones. Y construir un porcentaje subjetivo de nubosidad. Si tenemos el cielo completamente cubierto, yo no veo absolutamente nada del cielo celeste, voy a decir que mi porcentaje es 100%. Entonces acá, en la celda, se pone 100. Esto después, por supuesto, yo se lo estoy adelantando ahora, pero les voy a armar, digamos, un instructivo de cómo se completa y lo vamos a seguir charlando, ¿sí? Mi idea sería que podamos por ahí arrancar con una primera medición la semana que viene, por eso tiene fecha del 14 de septiembre, pero usar la semana que viene para ajuste, ¿sí? Ver qué cosas están buenas, qué cosas no, cómo funciona, si todos podemos acceder, la puesta a punto, digamos, o la prueba piloto. Luego, la semana que sigue, la semana del 21, ahí sí arrancaríamos con la medición posta, digamos, o sea, como tenemos que tomarnos el laburo, digamos, de ir completando la tabla. Otra aclaración importante es, no es necesario que todos los días entren a la tabla y llenen los datos. O sea, ustedes pueden tener un papelito pegado en la heladera, por ejemplo, van anotando, digamos, día a día su registro, y luego, en el fin de semana, cuando tienen un ratito, pasan esos números a la planilla del Drive, digamos. Así que esto es a modo de adelanto. O sea, mi idea es que trabajemos en las clases de la semana que viene en el ajuste de esta planilla para que no quede...
Si alguien me habló, ¿alguien quiere decir algo? Sí, Pablo, yo. Sí, decime, Ale. No te escucho. Chicos, Ale, ¿estás hablando? ¿Soy yo? Hola, ¿O hola. por qué no te escucho? No, puede ser que sea yo, ¿eh? ¿Se llega a ver ahí o no? No, pará. Ahí está, sí. Fenómeno. Me encanta lo que estamos viendo. Sí, ¿vos tenés en tu casa una mini estación meteorológica? Sí. Genial, 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 me encanta. ¿Vos esa estación la tenés conectada a un datalogger o algo? ¿O tenés forma de bajar los datos? Sí, ahora me fijo porque no me estaba guardando los datos en la central de adentro, así que ahora voy a revisar a ver por qué no me lo guardaba, pero sí, en la pantalla yo si lo conecto a la computadora me da millones de datos. Perfecto, perfecto. Escúchame, ¿eso tiene pluviómetro, anemómetro y termómetro? Sí, Fantástico, fantástico. Eh, si podemos usar tu matriz de datos, va a estar muy buena poder trazar, digamos, un paralelismo entre nuestra matriz casera versus tu matriz con sensores, digamos, calibrados, digamos. O sea, así que está buenísimo, está buenísimo. perfecto. Muy bueno, Ale, genial, buenísimo. No esperaba que alguno tuviera, digamos, una mini estación funcionando instalada. Y Así yo que, hace 10 años que la tengo, un poco más. no, está buenísimo, está buenísimo. Genial. Así que creo que con la estación de Ale, si podemos acceder a esos datos, vamos a tener que crear un montón de, digamos, de información para poder contrastar con los datos que armemos nosotros y ver, digamos, o sea, si encontramos paralelismo, cómo estamos dibujando, digamos, nuestros datos versus los datos de la estación. Está bueno, está muy bueno. Esto dispara un montón de preguntas nuevas que podemos poner a prueba, ¿no? O sea, acerca de cuánto nos sirve la medición casera, cuánto se aleja de una medición con instrumental. Fantástico. O sea, es una muy buena noticia que tengas eso en tu casa. Bien. Sí, ahí ya los admití a los chicos. Perdón, al final nos entusiasmamos y estaban colgados. Esto les contaba digamos, de esta planilla a modo de adelanto. O sea, vamos a terminar de pulirla y de ponerla a punto la semana que viene. Yo lo que voy a hacer este fin de semana es compartirla con ustedes. Para compartirla tengo que, o sea, utilizar los emails. Los tengo en la plataforma de la UTN, así que básicamente lo que voy a hacer es compartirles la planilla para que ustedes también ya puedan tener el acceso, podamos todos chequear que tenemos acceso, y luego vamos a definir la semana que viene la estandarización, o sea, de qué tipo de pluviómetro usamos, cómo tomamos la medida de nubosidad y el dato de temperatura. ¿Sí? A ver, vamos a contar cuántos termómetros tenemos y cuántos pluviómetros podemos hacer y esas cosas. O sea, como para ir, digamos, haciendo un adelanto y después arrancar con la semana de mediciones de prueba. Hasta acá con esto, no mucho más. Así que si no hay dudas o consultas por ahora, paso, digamos, a la presentación. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Delphi? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Pablo, estuve hablando con los chicos por el tema de los horarios. Sí, perfecto. Ese era el otro tema que Y... tengo anotado. Sí, tenemos que discutir esto. ya lo discutimos. Muy bien, muy bien. Lo No, hablamos no, entre nosotros en el grupo. no, es que la consigna Eh, era, yo les dejo la pelota en cancha a ustedes lo discuten, lo debaten y después lo volvemos a charlar hoy. Pero perfecto que lo discutieran, está muy bien. Bueno, te cuento. Llegamos a la conclusión que a todos nos conviene, que sea el lunes y viernes. Buenísimo, buenísimo. Bien. Así el miércoles nos queda libre. Uh-huh. O de última después hablaremos con el de física y que sea lunes y miércoles, pero para tener un día sí o sí libre, ya que con vos es un poco más fácil, por ahí preferible, ¿no? Ya que arreglemos entre nosotros lunes y viernes y ya, y nos queda el miércoles libre para usar si necesitamos clase de apoyo o lo que sea.
Fantástico, completamente de acuerdo. Quedo notificado. Entonces, pasamos al esquema Sí, de los clase. chicos, alguno dice lo contrario que avise ahora, pero según lo que entendí en el chat, ese era el mensaje. Sí, yo me imagino que es muy difícil llegar a, digamos, a un consenso unánime donde todos puedan lunes y viernes, pero bueno, o sea, tratemos de armar aunque sea un consenso de mayoría. Yo no tengo ningún Claro, por inconveniente. eso, por lo... Bueno, genial, era eso entonces. Listo. Entonces, dicho esto, nuestra próxima clase es el lunes 14 a las 17 horas. Y luego vamos a tener el viernes, que ya no sé qué fecha es, 18, 19, a las 17 horas. O sea, lunes, viernes. Insisto, que quede claro, esto no quita que en alguna semana eventualmente usemos un miércoles, por si venimos atrasados con los temas, por si necesitamos seguir discutiendo alguna cuestión, o para las clases de repaso. O sea, digamos, el miércoles queda como comodín, digamos. Las clases fijas, obligatorias, vamos entonces al esquema lunes, viernes. Perfecto, genial. Bien, gracias, Delphi. Y hablé con Vero, que está medio ocupada con el tema de lo que se prendió fuego la casa, que no está, Ay, sí, no está presenciando mucho por eso. Bien, ok. Así Bueno. que no sé si ella se comunicó con vos, pero bueno, justo que la vi, nada. No hablé con Vero personalmente, sí estaba enterado porque intercambiamos algunos mensajes con los otros profes. Tengo entendido que esto del incendio, el accidente, fue una chica amiga de Vero, una cosa así. Sí, a una chica, creo que cursa administración la chica, fue a ella Sí. y creo que si no entendí mal, 7 familias son, o 7 casas, no sé. No, un desastre. Un par. Así que si tienen sábanas, colchones o vajilla, cuidado de higiene femenino, bien recibido. Bien, bien. De paso, ¿no? Ahí en Facebook vi que también Marita compartió, digamos, información de cómo colaborar y ayudar a la familia de esta chica y a las familias afectadas, así que gracias por compartir la información, Delphi, y estén atentos a los avisos ahí en Facebook, si alguno tiene ganas de colaborar o puede, digamos, ayudar. Bien, genial. Creo que estamos entonces y podemos pasar a la clase. Compartir pantalla. Ahí está. A ver. Momento, que estamos más atrás. Estábamos más o menos por acá. Dale, buenísimo, Santi, ahí. Delphi, fíjate que Santi puso mensaje en el chat, es para que compartan, digamos, lo que se necesita en el grupo. Bien, estábamos hablando en la última clase acerca de los instrumentos de medición de radiación solar. Habíamos hablado de 3 instrumentos básicos, el pirheliómetro, los piranómetros, y luego los medidores de fotoperíodo. Así que estábamos con los piranómetros, con los segundos tipos de medidores. El primer tipo de instrumento medía de radiación directa. El segundo tipo de instrumento medía radiación directa y difusa. Y el tercer instrumento mide, digamos, el fotoperíodo, la duración de las horas de luz a lo largo de los días. Estamos con el segundo grupo de instrumentos, los piranómetros, son estos que miden radiación difusa y radiación directa. Existen diferentes tipos de piranómetros, o sea, generalmente todos tienen el mismo principio básico físico, que es, digamos, una placa de detección, alguna parte del instrumento que está expuesta, digamos, a la radiación, ya sea directa o difusa, y eso se conecta con una interfase, digamos, o tiene una parte del instrumento que se encarga, digamos, de hacer la detección, digamos, o sea, que se encarga de hacer la medición de lo que está, de la radiación que está llegando al sensor, ¿sí? A diferencia del pirheliómetro, o sea, el pirheliómetro es un instrumento que uno, por ejemplo, lo saca para medir la radiación directa y lo guarda, o sea, es portable, se puede poner en un seguidor solar, dijimos,
pero no es un instrumento que viva en la estación meteorológica de la intemperie, o sea, el pirheliómetro, ¿sí? El piranómetro sí, es un instrumento que se instala, digamos, en una estación meteorológica y queda ahí todo el año en la intemperie midiendo la radiación difusa y directa. Así que también tienen, digamos, unos requisitos de construcción y de diseño, tienen que estar sellados, no les tiene que entrar agua, no les tiene que entrar humedad, tienen que resistir las bajas temperaturas, las altas temperaturas, o sea, es una cuestión, digamos, que tiene que ser un instrumento construido para estar a la intemperie. Luego, también, o sea, se definen 3 clases de piranómetros en función de su precisión, calidad y sensibilidad, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que hablamos esto de los instrumentos que eran patrones, de los instrumentos que eran de primera clase y de los instrumentos que eran de segunda clase, ¿sí? En función de su sensibilidad, su nivel, digamos, de precisión y su velocidad de respuesta. Entonces, la forma de clasificarlos en función de su funcionamiento, su construcción y sus parámetros está un poquito resumida en esta tabla. No me interesa mucho esta tabla. O sea, la verdad que de estos instrumentos no me interesa que se entienda cuándo es patrón, cuándo es primera clase, cuándo es segunda clase. Simplemente que se entienda que hay diferentes tipos con diferente nivel de resolución y con diferente nivel, digamos, de precisión, ¿sí? Entonces, en función de esa resolución y precisión, uno va a definir diferentes categorías de instrumental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos de esto, la resolución, o sea, cuando uno habla de resolución de un instrumento de mediciones, ¿cuál es el mínimo que puede detectar? ¿Sí? ¿Dónde está, digamos, el umbral, el piso, a partir del cual ese instrumento comienza a detectar la variable que mide? ¿Sí? A eso me estoy refiriendo con resolución. Entonces, por ejemplo, en esta tabla la resolución está dada en watts por metro cuadrado. En un piranómetro patrón, digamos, los que se usan para calibrar, la resolución arranca en más o menos 1 watt por metro cuadrado, eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Si yo tengo una radiación que tiene 1 watt por metro cuadrado, con un piranómetro de patrón, yo la voy a poder detectar, ¿sí? O los cambios en esa radiación que sean de más o menos 1 watt por metro cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo estoy trabajando y midiendo la radiación con un piranómetro de primera clase, el mínimo de detección, digamos, el mínimo de resolución mínima donde yo puedo hacer que funcione ese elemento y me muestre una medición, es ahora de 5 watts por metro cuadrado, ¿sí? Ven que tiene menor resolución. ¿Por qué? Porque necesita un cambio mayor para poder detectarlo. Eso es lo que me está diciendo la resolución. Si ya me meto con un piranómetro de segunda clase, estoy ahora con un piranómetro de todavía menor resolución. Ya necesito que el cambio digamos, en energía detectable sea de 10 watts por metro cuadrado. Luego, bueno, siguen las otras variables que me permiten definir o identificar si un piranómetro es patrón, primario o secundario. No me voy a meter con estas variables, ustedes mírenlas luego, estudienlas, léanlas. Si surgen dudas, lo venimos a ver. No, esto, o sea, la pregunta de Hernán es si estos valores son cualitativos o cuantitativos. Un piranómetro es cuantitativo, mide en unidades, mide en watts por metro cuadrado, ¿sí? Unidades de energía o de potencia, unidades de potencia, perdón, por metro cuadrado. O sea, y es una escala, digamos, es una variable escalar, es una escala cuantificable, medible. O sea, este aparato me tira un valor numérico que me va a decir cuánta radiación directa y difusa está detectando en ese día, en esa hora, en ese lugar. Así que bueno, les comentaba, no voy a entrar mucho en detalle en esta tabla, me parece que es un poco fino, digamos. Sí me interesa que se entienda que hay diferentes tipos de detectores, patrones primarios y secundarios. Digamos, patrón de primera clase y segunda clase, perdón. Y bueno, entender un poquito de qué aplicaciones o cuándo se usa un patrón, cuándo en primera clase y cuándo en segunda clase. Acá vale de nuevo lo mismo. Yo para usar un piranómetro de primera clase necesito calibrarlo con un piranómetro patrón. Luego, un piranómetro de segunda clase, yo lo puedo calibrar con un piranómetro de primera clase, o bien, por supuesto, con uno de primera clase previamente calibrado, o bien calibrarlo con un patrón, digamos, o sea, con un piranómetro patrón. Así que esa es un poquito, digamos, la lógica de estas distinciones entre los tipos de instrumentos.
Estos piranómetros muchas veces cuentan con un dispositivo de sombreamiento. Estos dispositivos de sombreamiento generalmente son desmontables y lo que me permiten es la medición de la radiación difusa. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la radiación difusa hablamos del fenómeno este de la dispersión de Rayleigh? Eso me generaba, digamos, un fenómeno de dispersión de las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol, y decíamos que, por ejemplo, la forma de visualizar la radiación difusa era cuando veíamos luminosidad en la sombra, ¿sí? En los lugares que están sombreados, que no tienen radiación directa, nosotros vemos igual, con cierta luz, los objetos que están en la sombra se ven, y eso es producto, o es, digamos, es consecuencia de la existencia de esta radiación difusa que surge, digamos, de la dispersión de Rayleigh de radiación directa, ¿sí? Entonces, estos dispositivos de sombreamiento, esta cinta, esta banda, lo que hace es posicionarse sobre el detector y marcar una diferencia en la detección y la medición, en potencia, digamos, en watts por metro cuadrado, de o sea, a la sombra y a la luz solar directa, ¿sí? Entonces, eso permite hacer un cálculo, digamos, de cuánta es la radiación difusa que se está recibiendo en el detector bajo sombra, ¿sí? Esto es más o menos el principio físico por el cual funcionan estos instrumentos. Estos instrumentos, de nuevo, como el pirheliómetro, los piranómetros, se pueden montar sobre un seguidor solar. Un seguidor solar, dijimos, es un mecanismo que uno acopla a este instrumento de medición. El seguidor solar lo que va a hacer es moverse de manera automática y muchas veces de manera remota. Uno lo configura y el aparato lo hace todo, lo ejecuta solo. Y lo que va haciendo es seguir la trayectoria del Sol a medida que se va desplazando en el cielo, ¿sí? Esto es para poder saber cuánta radiación llega cuando hay sombra. ¿Es para eso? Sí, correcto. O sea, el piranómetro por definición nos mide radiación directa y radiación difusa, ¿sí? Los dos tipos de radiación. Una forma de ajuste o de medición de la radiación difusa es con esos dispositivos de sombreamiento que les mostraba. O sea, cuantifica la cantidad de radiación que está llegando en una condición de sombra. Y al cuantificar esa cantidad de radiación, está cuantificando en definitiva la cantidad de radiación difusa que se está recibiendo en el detector, ¿sí? O sea, permite, digamos, ese ajuste y al mismo tiempo diferenciar cuánto es de directa y cuánto es de difusa. Ahí dice que tiene que ser, veía recién que tiene constantemente una regulación manual. ¿Eso por qué es? Ah, ¿Es imperfecto? sí, lo del dispositivo de sombreamiento, sí. Esto del, digamos, el ajuste periódico es por el cambio de la declinación solar, o sea, ese ángulo, digamos, por el cual el Sol traza su trayectoria en el cielo, hace que, por ejemplo, si yo dejo, si yo dejo el dispositivo este de sombreamiento fijo y hago una medición en julio y lo dejo durante el tiempo, y muy posiblemente con los cambios en la declinación solar, por ejemplo, cuando avance la primavera en septiembre, octubre, ya no sombree sobre el sensor, digamos. Entonces requiere que uno vaya al campo, donde está instalado el piranómetro, y mueva el dispositivo de sombreamiento para que cumpla con su función de sombreamiento. O sea, a eso se refiere con que necesita un ajuste periódico, digamos. ¿Sí? De 10. Bien, esto es, hay digamos, una serie de piranómetros montados sobre un dispositivo de seguidor. Hay varios elementos de medición integrados en el mismo aparato. No me interesa mucho entrar en el detalle técnico porque tampoco lo manejo, así que simplemente como para dar un ejemplo de qué pinta tienen estos aparatos, digamos. Por último, el tercer tipo de instrumento que nos va a interesar es el heliógrafo, o también se conocen como solarímetros. El más, digamos, convencional, reconocido y antiguo al mismo tiempo es el de Campbell-Stokes. Tiene esta pinta el aparato. Ahora vamos a ver otras fotos. El heliógrafo se compone básicamente de una bola maciza de cristal pulida. Esta bola de cristal está estandarizada, tiene un índice de refracción
determinado, porque está hecho de un cristal especial, digamos, o sea, todos. Sí, tal cual, sí. Ahí Hernán es muy similar, digamos, al principio de las cocinas solares. Es un concentrador, digamos, de energía de radiación. El material de esta bola de cristal, el índice de refracción con el que está construida esa bola de cristal. Al mismo tiempo también tiene medidas estandarizadas, el radio, el diámetro, digamos, la curvatura de esa bola de cristal está estandarizada. Luego tiene un casquete metálico, que es esta cinta que rodea, digamos, a la bola de cristal. Se ve gris acá. Este casquete metálico o esta cinta que envuelve va a funcionar o va a servir para colocar un papel, ¿sí? Con una escala graduada. O sea, es un soporte que permite que este papel esté siempre a la misma distancia de la bola de sol, de la bola de cristal, perdón. Estos papeles, estas cartulinas se introducen de manera diaria, cada cartulina corresponde a un día. Y más o menos el principio de funcionamiento es que el sol incide en esta bola de cristal, la bola de cristal concentra los rayos, los dirige en un foco y va haciendo una marca de quemado, ¿sí? Hay, digamos, heliógrafos que usan un papel sensible, otros directamente es un papel común, y básicamente lo que se hace es una marca de quemado, ¿sí? El sol lo que va haciendo es dejando un registro en esa cartulina graduada, y a medida que tenemos, o sea, en cuanto tenemos luz solar, se produce, digamos, el quemado, y a medida que va avanzando el día, ese quemado va avanzando en la trayectoria, ¿sí? El sol quema en la tira huellas más o menos fuertes, según la intensidad, y de acuerdo al curso aparente, digamos, de acuerdo a la posición que está llevando en el cielo. Luego se retira esta cartulina, este papel, este registro, y se puede determinar de manera retroactiva. O sea, yo lo que hago es ver cuántos centímetros de cartulina me quemó, y en función de la velocidad a la que se está desplazando el sol, yo puedo saber si quemó tantos centímetros, un centímetro corresponde a tantos minutos, entonces tantos centímetros me corresponden a tantas horas de duración del día en ese día, ¿sí? Sí, gracias por el aviso, Hernán. Se nos corta en un minuto, volvemos a conectarnos así terminamos de discutir esto. Sí, la verdad que Campbell y Stokes para armar este aparato, o sea,